Este mes vamos a estar hablando acerca de la fe. Vamos a estudiar la razón que mueve nuestras vidas. La palabra dice que sin fe no nos podemos acercar a Dios. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible ser salvos si no tenemos fe. Es imposible vivir la vida cristiana, es decir, la vida que Dios nos llamó a vivir, si no es una vida que caminamos por medio de nuestra fe. En la Biblia vemos cientos de ejemplos de hombres y mujeres de fe, que vivieron vidas de fe. Muchos de ellos recibieron la recompensa de su fe en vida, otros de ellos murieron aún con su expectativa, creyéndole a Dios, recibiendo sus recompensas después de haber muerto, recibiendo las recompensas inclusive de sus hijos, las promesas que Dios les había hecho, ni siquiera ellos mismos. Hoy vamos a estudiar una historia de estas que en realidad vienen siendo dos historias en uno. Yo los invito a que me acompañen en el libro de Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 21. Marcos 5 a partir del 21. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Es una historia bien interesante, bien desafiante, con varios tonos bien particulares que vamos a analizar, ¿no? Jesucristo acaba de llegar a esta ciudad, llega en un barco, está en la orilla
Y hay mucha gente, dice ahí que había una gran multitud que había venido a él. Y estaban todos ahí acechándolo y rodeándolo. Y viene el principal de la sinagoga. Ese principal de la sinagoga es el que era elegido para que cuidara del templo, ¿cierto? De la estructura del edificio. Él cuidaba, supervisaba la adoración, que los instrumentos estuvieran bien, que los cantores estuvieran ensayando, ¿cierto? Era el que se encargaba de mirar que la escuela, ¿cierto? Porque funcionaba en cada sinagoga una escuela donde se enseñaba la palabra. Es el encargado de verificar que estuviera funcionando bien la escuela, que todo estuviera perfecto para que se pudiera hacer todo lo que se hacía en la sinagoga. Era un hombre de importancia, era un hombre que estaba muy de la mano con todos los fariseos y los principales. Este era también uno de los principales. Entonces este hombre llega a Jesucristo en medio de la multitud. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Cae de rodillas ante Jesucristo, se postra ante Él, y lo cantábamos hace un momento: me postro ante ti, ¿cierto? Y este hombre exactamente eso es lo que hace: llega delante de Jesucristo y cae de rodillas ante Él. Postrarse es un símbolo de respeto, de adoración, de entrega, de rendición. Este hombre se estaba rindiendo allí delante de Dios, ¿cierto? ¿Y qué dice el versículo 23? Dice que le rogaba mucho. ¿Qué le decía? Ven y pon las manos sobre mi hija que está enferma, y entonces sanará. Entendamos un poco esto, ¿no? Jairo era de los principales, se codeaba con los fariseos. Básicamente los fariseos eran los que lo habían puesto a él en ese cargo. Pero acordémonos que los fariseos no simpatizaban mucho con Jesucristo. Así que el acto que este hombre hace de venir delante de Jesucristo y públicamente reconocerlo y rendirse ante Él, era un acto, no era fácil hacerlo. Era un acto que le podía costar su trabajo, le podía costar su reputación. Pero a él no le importó su reputación, no le importó el qué dirán, no le importó si me echan de la responsabilidad que yo tengo en la sinagoga, si me echan del trabajo. Yo necesito reconocer, rendirme públicamente ante mi Señor. Que se vea, como lo decía hace un momento Glorita, que sea una rendición genuina en todas las áreas de mi vida. De la misma manera nosotros debemos venir a la presencia de Dios. Este hombre, mire que para llegar ante Jesucristo tenía obstáculos. ¿Cuáles eran los obstáculos? Había obstáculos internos, ¿cierto? Miedo a que me echen, mi ego, yo soy de los principales, el orgullo, el hacer las cosas a mi manera. Habían obstáculos físicos, inclusive estaban las personas, la oposición de los fariseos, había mucha gente, pero a este hombre no le importó, él superó todos los obstáculos para venir a la presencia de Jesucristo. Entonces viene una pregunta interesante: ¿nosotros estamos superando todos los obstáculos para venir a la presencia de nuestro Señor? Porque de la misma manera que Él, también se nos presentan obstáculos internos, la pereza, el orgullo, miedo tal vez de que hice esto, he desobedecido a Dios, entonces mejor no me le acerco mucho. Pero también hay cualquier cantidad de obstáculos externos. Mi trabajo, que tengo muchas responsabilidades, mis deberes en la casa, con los hijos, con mi pareja, mis deberes sociales, el tráfico, la salud. Siempre hay algo que llego cansado, siempre hay algo en nuestra vida que se pone allí como un estorbo para nosotros acercarnos a Dios. Cosas internas y cosas de afuera. Muchas de ellas que nosotros no podemos controlar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser iguales que Jairo, que este hombre principal, que no le importó y
se esforzó y miró y empujó a gente y lo que fuera con tal de llegar a los pies de su Señor. ¿Cuál era la fe de este hombre? Curar a su hija. A mí me encanta porque no habla cosas rimbombantes de la fe de Jairo, sino simplemente lo que dice ahí en el versículo 23: ven y pon las manos sobre ella y será sanada. Una fe muy sencilla, pero muy profunda. Este hombre no dudaba en su corazón. Este hombre vino a Jesucristo y dijo: Señor, si tú vienes y la tocas, ella es sana. O sea, no fue como los otros que venían, si tú quieres, o miremos a ver. No, este hombre la tenía clara. Señor, si tú vienes, ella es sanada. Está agonizando, está a punto de morir. ¿De qué manera nos acercamos nosotros a Jesucristo? ¿Cierto? ¿Cómo es la fe con la que nos acercamos a Dios? Y tiene mucho que ver con la exhortación que nos hacía Dios a través de Glorita hace un momento. ¿Cómo estoy yo caminando mi vida? ¿En dónde estoy yo poniendo mi mirada? ¿Con base en qué doy pasos de acción? Este hombre actuó, su fe fue activa. Dejó lo que estaba haciendo, dejó sus responsabilidades, dejó su orgullo, actuó conforme a lo que él creía. Y le rogó a Jesucristo: venga y tóquela, porque usted la toque, ella es sana. ¿En qué Dios creo yo? ¿Qué clase de Dios tengo yo? Pregúntese: ¿mi Dios es todopoderoso? Porque Dios, el gran yo soy, es todopoderoso, no hay imposible para Él. Entonces, si yo en mi vida veo imposibles, que es que no he logrado dejar este mal hábito, que es que no he podido soltar este pecado, que es que no he podido abrir mis labios para hablarle a otros de Cristo, que es que tengo esta situación difícil, ¿qué clase de Dios tengo yo como mi Señor? ¿Todavía creo en una imagen de un Dios débil que no lo puede todo? ¿O mi Dios es el Todopoderoso? Ese era el Dios de Jairo. Conocía a Dios, Jehová de los ejércitos, y sabía que si Jesucristo había sido enviado por Dios, entonces era todopoderoso para suplir su necesidad. Sin dudarlo. Una fe sencilla, pero real, profunda, en un Dios verdadero y todopoderoso. Entonces Jesucristo le dice: levántese, vamos a su casa. ¿Dónde queda? Allí. Y empiezan a caminar. Acordémonos que había mucha gente, ¿cierto? Y dice que lo apretaban. Versículo 24: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Cómo es cuando usted va caminando y le apretan? No sé, si usted se sube a un bus, los que han estado en Transmilenio, una hora pico, ¿alguien le ha tocado? Aquí no me he subido en la hora pico, pero imagino que debe ser igual. Queda uno así como en una lata de sardinas en hora pico. ¿Cierto? Porque no es solamente que hay mucha gente, sino que apretaban, que cuesta trabajo caminar. Como en una feria, en un concierto, no sé, que usted está todo el mundo ahí pegado, que usted no se puede casi ni mover ni avanzar en la multitud. Bueno, así era esta escena. Entonces pongámonos un poco en los zapatos de Jairo. Jairo llegó afanado porque su hija está ya a punto de morir y hay un montón de gente. Yo imagino que Jairo va delante de Jesucristo tratando de abrir campo, ¿cierto? Abriendo campo para que Jesucristo con sus discípulos puedan llegar a la casa. Y van ahí caminando y sucede algo bien interesante, y es que una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y dice que había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía
y nada le había aprovechado. Antes le había sido para peor. Entonces imaginémonos ahora esta pobre mujer. Llevaba 12 años sufriendo una enfermedad, un flujo constante, continuo de sangre. Toda su plata la había puesto, no, que me dijeron que este médico es el mejor. Iba donde ese médico y nada. Y después de eso le decían, no, es que escuché a este otro médico que llegó del oriente y que iba donde ese médico y nada. Acordémonos que no estamos hablando en la época de la medicina moderna. Yo no me imagino qué clase de intentos arcaicos habrán hecho con esta mujer, experimentos para curarle este mal. Padecía, dice la palabra que dice esta, llevaba padeciendo, sufriendo 12 años. Se había quedado sin plata y no había podido solucionar esta enfermedad, esta situación. Pero no solo eso, tengamos en cuenta que la ley exigía o establecía que cuando la mujer estaba durante su flujo de sangre era impura ritualmente hablando. Socialmente era marginada porque estaba contaminada. Y acordémonos cómo eran los judíos de estrictos con el cumplimiento de su ley. Entonces esta mujer no solamente padecía físicamente este mal, no solamente se había quedado sin 5, no solo habían experimentado con ella tratando de curarla y había quedado peor, sino que era marginada socialmente. La discriminaban, la alejaban. Ella misma ya se retraía. Yo no sé si por el mismo flujo constante de sangre tendría hasta otras enfermedades, anemia u otras cosas, porque no alcanzaba de pronto a recuperarse completamente de sus niveles mínimos de sangre. Esta mujer que estaba en este punto ya desesperada, lo he intentado todo y no tengo nada más que hacer. ¿Qué dice que hace? Oyó hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Póngale cuidado a lo que dice esta mujer. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Me encanta, ¿no? De la misma manera que Jairo, en medio de tanta gente que la apretujaba, que apretaba, se abrió campo en medio de todos hasta Jesucristo. No le importó qué obstáculos tenía de su debilidad física, de su discriminación, de mucha gente. No le importó que la fueran a señalar. Ni siquiera que él la atendiera. Claro, porque imagínense, Jesucristo en este punto, para muchos era el Mesías. Bueno, dentro del pueblo judío, bueno, este hombre cumple la ley. Yo soy una contaminada, me va a decir lo mismo que los fariseos, vaya, báñese, ¿cierto? Aléjese. No le importó, no se hizo ideas locas de, ¿y será que Dios me va? ¿Y será que Dios no sé qué? Ya sabía, conocía del Mesías que hablaban las Escrituras. Sabía que el Mesías venía de Dios Todopoderoso y que el Mesías era todopoderoso y que escuchó que de este Jesucristo están diciendo, Él es el Mesías. Entonces, ¿cuál fue la lógica sencilla en su corazón, en su mente? Él es el Mesías, todopoderoso, no hay imposible para él. Si yo vengo y le toco el borde de su manto, entonces soy sana. Y me encanta. Al instante que pasó, fue sano. Miren que es el único caso en la Biblia, por lo menos hasta donde yo he visto, puede que vaya, no lo recuerdo, donde sucede esto. Y es que ella le sacó poder a Jesucristo. Miren lo que dice. Luego Jesús, versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él iba ahí, tranquilo, enfocado, siguiendo a Jairo en medio de la multitud. Y todo el mundo lo estaba tocando.
Todo el mundo lo estaba tocando, tomándose la foto con, ¿cierto? Muchos se acercaban a él porque es el famoso del momento, otros porque a ver qué me hace, a ver qué va a decir, a ver qué show hace, alguna cosa rara. Y la gente venía a Jesucristo. Pero entre todos los que lo tocan, esta mujer ni siquiera lo toca a él, toca el borde de su manto, un bordecito ahí, una telita, y poder le salió a Jesucristo. Me parece increíble. Ella le sacó poder a Jesucristo. Jesucristo no hizo nada. Jesucristo no fue que la miró, no fue que se sospechó, que dijo, ay, mire por detrás a alguien, uy, sí, voy a dejar que salga por... No, ella se acercó y él dice, wow, alguien me sacó poder, ¿cierto? Él como que queda ahí todo... Me encanta. Jesucristo entonces... ¿Qué pregunta Jesucristo? Me encantan los discípulos de Jesucristo, ¿no? Entonces, sale poder, esta mujer queda sana en ese mismo instante, milagro de Dios de una manera espectacular. Y Jesucristo dice, ¿quién me tocó? O sea, va así caminando, ¿cierto? Todo el mundo tocándolo. ¿Quién me tocó? Y los discípulos, maestros de lo obvio, ¿cierto? Las cosas espirituales no agarraban ni una. Se miran como que, maestro, o sea, todo el mundo te está tocando, todo el mundo te está acariciando el pelo y la ropa y no sé qué, tomándose el selfie. Y tú preguntas que quién me tocó. A veces nos pasa, ¿no? Somos como los discípulos. Estamos ahí caminando con el Señor. Y el Señor está haciendo milagros, y el Señor está obrando en nuestra propia vida. Y nosotros por ahí con la mano extendida todavía, Señor, ¿y por qué no me haces este favorcito? Y el Señor está por acá, por este lado, haciendo y trabajando. Y no nos damos cuenta. Es súper importante que no nos perdamos esto, ¿cierto? Por enfocarnos a veces en el milagrito, en las cosas obvias, nos perdemos las otras cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque Dios, dice la palabra, que empezó una obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de su venida. Así que Él está todo el tiempo con sus manos ahí puestas sobre nosotros, dándonos forma. No nos descuidemos, no nos distraigamos como los discípulos, mantengámonos enfocados viendo lo que Dios está haciendo para que conscientemente también vayamos de la mano de Él, con su Espíritu Santo, siendo transformados. Entonces esta mujer escucha que Jesucristo sigue. ¿Quién me tocó? Sigue preguntando. Y esta mujer con temor y temblor dice, tal vez con un poco de vergüenza, da un poquito la vuelta. Yo creo que cuando Jesucristo para y dice, ¿quién me tocó? Todos los que estaban al lado, como que seré yo maestro, ¿cierto? Porque yo estaba tocando, ¿qué pasó? Pero igual le hace como un poco de lado. Y llega esta mujer. ¿Y qué hace esta mujer? ¿Qué dice que hace? Se postra delante de Él. Un segundo acto de rendición y adoración que estamos viendo en este pasaje. Llegó ante los pies de Jesucristo y se arrodilló delante de Él, diciéndole, tú eres mi Señor, tú eres el Salvador, tú eres mi Mesías, tú eres el Todopoderoso, y ante ti yo me rindo. Y se entregó a Él en una adoración genuina de corazón. Y le contó todo lo que había pasado. Llevo tantos años, he gastado toda la plata, he intentado con los médicos, pero llegué y te toqué el borde del manto porque sabía que tú eras el Todopoderoso, el gran yo soy. Y fui sanada. Miren que esta mujer no creía en el manto milagroso, en el borde de la túnica santa, ¿cierto? Porque es que a veces, como seres humanos, tenemos la tendencia de irnos por las corrientes. Entonces, ay, mire que fue el manto. Entonces luego, me imagino a los vendiendo pedacitos del manto de la túnica de Jesucristo. Que esta túnica sana solo con tocarla, ¿cierto? Y es lo que se hace actualmente. Este pedazo de madera de la cruz de no sé qué. Ella no creía en esas cosas. Ella era una mujer impura,
espiritualmente. No quería tocar a Jesucristo porque sabía que lo contaminaba. Pero sabía que era el Todopoderoso y no dudaba ni un poquito en su corazón. Ella sabía, si tan solo toco el manto que Él está vistiendo, porque si yo no soy ni siquiera digna de tocarlo a Él. Si tan solo lo toco el manto, yo soy sana. ¿Qué la sanó a ella? Su fe, Jesucristo le dice en el versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mire que habla de dos temas, ¿no? Jesucristo la sanación y la salvación. le dice, tu fe, como tú creíste que yo era el que venía de Dios, el Mesías Todopoderoso, tu fe te hizo salva, pero también eres sana de tu azote. Vete, tranquila, disfruta ahora de tu salud. Entonces también nos viene una pregunta. Yo me la preguntaba y se la comparto a ustedes. ¿Mi fe está tocando a Dios de esta manera? ¿La manera como yo me acerco a Dios le está sacando poder? Cada vez que yo vengo a la presencia de Dios en la iglesia, en mi devocional, en un discipulado, cada vez que yo me encuentro con Dios, ocurre esto, que el poder de Dios transforma mi vida, transforma mi manera de pensar, me exhorta a Dios y me dice, tu carácter debes hacer algo con esto, tú no estás obedeciendo esto, y me da la fortaleza para empezar a hacerlo, que rompe ataduras tal vez de pecado, de malos hábitos. ¿De qué manera me estoy acercando yo a Dios? Una vez más la pregunta, ¿qué clase de Dios estoy creyendo yo? ¿Un Dios debilucho? ¿Un Dios que no me ama y no quiere lo mejor para mi vida? Porque Dios quiere lo mejor para mi vida. Y Dios es todopoderoso. Y en este caso ella ni siquiera le pidió nada a Dios. Venía totalmente convencida de quién era Dios y lo que Dios podía hacer. Y fue hecho en su vida. Así que acerquémonos a Dios confiadamente, superando los obstáculos. Entonces, ¿cuál es tu obstáculo? ¿Qué te impide venir a Dios todas las mañanas y rendirte en adoración un buen rato y escuchar a Dios y que el poder de su Santo Espíritu impacte tu vida? Tienes que decirle a Dios, Señor, que necesito ser como esta mujer, necesito ser como Jairo, avanzar, superar todo obstáculo. Pero la historia continúa. Volvamos a Jairo. Ahora pongámonos un poquito en los zapatos de Jairo. ¿Qué creen que pasa por la cabeza de Jairo? Ya nos ubicamos en los zapatos de Jairo, angustiado, afanado, mi hija está moribunda, me costó trabajo llegar a Jesucristo, voy abriendo campo en medio de la gente, muy afanado porque mi hija está a punto de morir, necesito que mi Señor llegue porque Jesucristo, si la toca, la sana. Y yo creo que Jesucristo la puede sanar. Y voy afanado empujando gente, ¿cierto? Y de repente llega esta mujer y le toca el borde del manto a Jesucristo. Y Jesucristo se detiene y empieza a preguntar quién me tocó. Y llega la señora de rodillas y empieza a contar la historia. No, imagínense que hace 12 años yo empecé a ir con un flujo y yo pensé que era esto y lo otro. Y empieza a contar toda la historia. ¿Qué está pasando por la mente de Jairo en este momento? Empieza a agarrarse la cabeza. Señora, apúrese, ¿cierto? A mí me da angustia solo pensar en lo que él empezó a sentir en este momento. Ya estaba mal, pero yo creo que tuvo que empeorar cómo se sentía. Y seguramente empezó a menospreciar la necesidad de la mujer y a decir, mire, señora, usted llevaba 12 años esperando, ¿me puede esperar media horita más? ¿Sí? Mi hija está que se muere. Por estos 15 minutos mi hija puede morir. ¿Y por qué es importante ponernos en los zapatos de Jairo?
porque es que a nosotros nos pasa lo mismo. Pensamos que lo mío es lo más importante y que lo de los demás no es importante y no es relevante. Mire que nuestro Señor, ¿qué hizo con esta mujer? Hizo un alto en el camino y le puso total atención a esta mujer. Lo de ella también era importante, así como lo de él también era importante. Tu necesidad no está por encima de las de los demás. Y Dios no la pone en una balanza y dice, bueno, voy a atender esta sí, para esta no me queda tiempo. Jesucristo, nuestro Señor, no hace de esa manera, no actúa así. Él tiene sus tiempos perfectos para cada cosa. Y si yo pienso, como Jairo en este momento, se está demorando, mi niña se va a morir, Dios tiene sus tiempos perfectos. Entonces no desesperemos en el momento si vemos que no llega la respuesta a nuestra necesidad. No nos angustiemos como Jairo estaba en este momento, empezando a desesperarse, porque la respuesta no llegaba. Porque él veía toda la multitud, y veía que esta señora hablaba, veía que Jesucristo le ponía cuidado. Él empezó a ver los factores externos y dijo, no va a llegar a tiempo. De pronto levantó la mirada y vio que venía gente de su casa y se sospechó lo peor y dijo, nos pasa, le hacemos peticiones a Dios en situaciones de dificultad, de salud, finanzas, nuestro corazón, en todos los aspectos de nuestra vida, pero no vemos que haya una respuesta y vemos las circunstancias que siguen estando en nuestra contra y nos empezamos a angustiar. En ese momento que él está pensando todo esto, efectivamente los que él vio a la distancia y que llegaron al lado, ¿qué le dicen? Mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Qué pasa en el corazón de este hombre en este momento? Se quebranta, se derrumba. Yo tenía la esperanza de que Jesucristo llegara, la tocara y ella iba a ser sana, pero ella acaba de morir, ya no tengo más opción. Y le entra un dolor profundo en su corazón. Pero Jesucristo estaba ahí junto a él y escuchó lo que dijeron los otros, le vio la cara y se acerca y lo toma, le pone la mano en el hombro y ¿qué le dice? No temas, solamente cree. Jesucristo está al lado de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, y nos toma de la mano y nos dice, no temas, solo cree.